A ver, imagínate tener que fletar un jet privado cruzando zonas de exclusión aérea. Todo esto sin tu entrenador principal y con las familias de tus jugadores atrapadas en una zona de guerra activa. Uf, qué nivel de estrés. Literalmente. Y todo esto simplemente para llegar a jugar un partido de fútbol al otro lado del mundo. Ok, analicemos esto, porque hoy tenemos sobre la mesa una historia que desafía, cualquier lógica deportiva. Totalmente. Y es que la misión de esta inmersión profunda que estamos haciendo hoy es justamente entender eso. Cómo un equipo superó el estallido repentino de un conflicto armado, un caos logístico tremendo y a un rival sudamericano revitalizado. Exacto. Todo para reclamar el último boleto al primer mundial de 48 equipos. Para quienes nos escuchan y apenas se enteran, estamos hablando de la histórica clasificación de Irak a la Copa del Mundo de 2026. Rompiendo una ausencia de 4 décadas, fíjate. 40 años sin ir a un mundial. Una barbaridad. Y bueno, para desentrañar esto, tenemos fuentes buenísimas, ¿no? Cruzamos datos de reportes deportivos sobre el terreno de Al Jazeera, crónicas súper detalladas de The Guardian. Sí, y también tenemos la cobertura que hizo la cadena TUDN en México. Más un análisis técnico y geopolítico bastante denso. Porque, a ver, el escenario de este partido decisivo del repechaje intercontinental, que fue el 31 de marzo de 2026 en el estadio BBVA en Monterrey, es, digamos, solo la punta del iceberg. Claro, lo que pasó en la cancha es una cosa. Exacto. El verdadero triunfo ocurrió semanas antes del silbatazo inicial. Para comprender la magnitud de lo que pasó en Monterrey, primero hay que entender el infierno logístico absoluto que vivió este equipo. Estalla la guerra de Irán. Esto es exactamente un mes antes del partido decisivo. ¿Un mes? Nada. Nada. Inmediatamente el espacio aéreo iraquí se cierra por completo. Y a ver, la planificación deportiva de élite requiere certidumbre. De repente, más del 60% del equipo local queda físicamente atrapado en Bagdad. Y no solo eso, tenían un campamento de aclimatación y entrenamiento programado en Houston. ¡Qué obvio se esfuma! ¡Adiós campamento! Exactamente. Pero lo fascinante aquí es cómo se desmorona la estructura de mando. O sea, el director técnico de Irak, el australiano Graham Arnold, estaba fuera del país cuando estalla el conflicto. ¿Ah, sí? ¿Dónde estaba? Queda varado en los Emiratos Árabes Unidos. Las fronteras están cerradas, los vuelos comerciales cancelados. Así que Arnold se ve obligado a gestionar a un equipo que está a punto de jugar el partido más importante en 40 años a través de llamadas intermitentes y reuniones virtuales. ¡Qué locura! O sea, intentando coordinar tácticas por Zoom mientras tus jugadores tienen a sus familias bajo amenaza de bombardeos. Precisamente. Y ahí es cuando la logística diplomática parece una broma de mal gusto. La Asociación de Fútbol de Irak va con la FIFA y plantea lo evidente. Sus jugadores no tienen una ruta de salida segura. Piden posponer el partido. Lo más lógico del mundo. Pero a ver, si la FIFA se negó a posponer el partido a pesar de una guerra activa, ¿qué pasó entonces? Pues la FIFA, citando un calendario internacional que supuestamente ya no tiene espacio físico para más reprogramaciones, dice que no. Le sugieren una ruta de escape terrestre por Turquía. ¿Por Turquía? Sí, pero los iraquíes la rechazan porque la región del Kurdistán estaba bajo ataques constantes en ese momento. Era peligrosísimo. Claro. O sea, intentar coordinar el viaje de una delegación deportiva de 30 y tantas personas bajo estas condiciones es como intentar coordinar un alunizaje mientras la plataforma de despegue está envuelta en llamas. Qué buena analogía, porque literalmente estaban en llamas. Y el nivel de estrés fisiológico, antes siquiera de patear un balón, tuvo que ser devastador. ¿Cómo logra un entrenador mantener la concentración de sus jugadores sabiendo todo esto? Bueno, el cuerpo humano reacciona a ese estrés extremo inundando el sistema de cortisol, ¿sabes? La tensión muscular de no saber si vas a sobrevivir al viaje anula cualquier beneficio del entrenamiento previo. Y la solución que encontraron requirió una triangulación geopolítica insólita. A ver, cuéntame de eso, porque sé que el gobierno mexicano tuvo que meter las manos ahí. Exacto. Como el gobierno mexicano no tiene embajada en Irak, la emisión de visas tuvo que procesarse de emergencia a través de representaciones en Arabia Saudita y Qatar. ¡Wow! Los jugadores que estaban atrapados en Bagdad tuvieron que organizar convoyes terrestres para cruzar la frontera hacia Jordania. Imagínate eso, cruzar una frontera en medio del desierto para llegar a Amán.
donde finalmente, el 21 de marzo, o sea, apenas 10 días antes del partido, logran abordar un jet privado fletado por la FIFA. Y ojo con el itinerario de ese vuelo, porque es otra pesadilla fisiológica. Claro, las zonas horarias. Sí, vuelan de Amán a Lisboa para una escala técnica. Y de ahí cruzan el Atlántico para aterrizar en Monterrey apenas unos minutos después de la medianoche. Atraviesan múltiples usos horarios en un espacio súper confinado. Eso te destruye el ritmo circadiano por completo. Sí, cualquier preparador físico te diría que exigen un día de recuperación por cada uso horario cruzado. Pero Irak no tenía ese tiempo. Para nada. A nivel de psicología deportiva, el enfoque tradicional siempre se basa en el control, ¿no? Controlas la dieta, el sueño, el esfuerzo. Todo está medido. Exacto. Y aquí no había nada de eso. Arnold y su cuerpo técnico tuvieron que intervenir remotamente para construir lo que los reportes de The Guardian catalogan como la mentalidad iraquí. La mentalidad iraquí. Me gusta cómo suena eso. Básicamente fue un ejercicio de compartimentación extrema. O sea, la idea de que el campo de fútbol en México iba a ser el único rectángulo en el mundo donde ellos tendrían agencia y control sobre su destino. Convirtiendo todo ese caos exterior en una especie de coraza emocional. Exactamente. Usaron la adversidad como un escudo psicológico. Brutal. Y, bueno, llegar a Monterrey ya fue un triunfo de supervivencia diplomática y humana. Pero, a ver, físicamente llegaron destrozados a la línea de meta. Y lo peor de llegar exhausto a una final a partido único es saber que, del otro lado de la cancha, tienes a un rival que lleva 32 años acumulando hambre. Uf, sí, Bolivia. Claro, Bolivia no iba a un mundial desde Estados Unidos 1994, e Irak no asistía desde México 1986. O sea, alguien iba a romper una sequía generacional ese día en el estadio BBVA. Era un choque de trenes. Y el choque táctico es un reflejo directito de las circunstancias de ambos equipos. Bolivia llegaba con una revolución futbolística en proceso. Su director técnico, Óscar Villegas, había dejado de depender de la histórica ventaja de la altitud. Claro, la famosa altura de La Paz. Exacto. Ya no dependían solo de eso. Villegas forjó una selección sumamente técnica, liderada por lo que la prensa sudamericana ya llamaba su nueva generación dorada. Tipos como Miguel Terceros del Santos de Brasil y un fenómeno jovencito, de 18 años, llamado Moisés Pañagua. Bolivia quería la pelota. Quería proponer. Sí, mientras que Irak, dirigido por esta estructura pragmática de Graham Arnold, y obviamente condicionado por el agotamiento brutal del viaje, pues apostó por un bloque defensivo súper rígido y físico. Y entonces arranca el partido. Y la tensión se puede cortar con un cuchillo, te lo juro. 9 minutos en el reloj. El capitán iraquí, Amir Al-Amarri, ejecuta un tiro libre brutal que el portero boliviano Guillermo Vizcarra saca del ángulo. Una tajada espectacular. De foto. Pero el alivio boliviano dura exactamente 60 segundos. Al minuto 10, este mismo Al-Amarri cobra el tiro de esquina resultante y Ali Al-Hamadi se eleva entre los defensas para conectar un cabezazo implacable. 1-0 para Irak. ¡Qué momento! Y fíjate, la historia de este goleador, de Al-Hamadi, añade una capa de profundidad tremenda a todo esto. Es un delantero que milita en el Luton Town de Inglaterra, pero que llegó a suelo británico como refugiado. ¡Guau! ¿Sí? Huyó de Irak siendo un niño pequeño durante la guerra de 2003. Y ahora anota este gol. Es que el simbolismo es profundísimo. El niño que huye de un conflicto bélico regresa décadas después para darle esperanza a un país envuelto en otra guerra. Qué ironía, ¿no? Triste, pero poético a la vez. Tácticamente ese gol tempranero fue el oxígeno que la estrategia de Arnold necesitaba. Al tener la ventaja, Irak ejecutó su plan de bloque bajo defensivo a la perfección. Para quienes nos escuchan y no son tan clavados en la táctica, explícanos un poquito eso del bloque bajo. Claro, un bloque bajo no es simplemente retroceder a lo loco. Es ceder deliberadamente los primeros 60 metros del campo al rival para formar dos líneas ultracompactas muy cerca de tu propia área. Ok. Entonces obligas al oponente a circular el balón de lado a lado donde no hace daño, mientras minimizas el desgaste físico de tus propios jugadores, que solo deben hacer recorridos laterales cortitos. Pero ceder tanta iniciativa siempre tiene un costo, ¿verdad? Y Bolivia aceptó la invitación. Empezó a asediar el área iraquí. Abrieron la cancha, metieron balones filtrados y la presión finalmente hizo que la represa se rompiera. Era cuestión de tiempo.
Al minuto 38, el asedio da frutos. Moisés Paniagua, el chico de 18 años que mencionabas hace rato, encuentra un balón suelto en la frontal del área y saca un remate clínico, directo al ángulo. Golazo. El empate hace explotar a los miles de aficionados sudamericanos ahí en Monterrey. Y el golpe anímico del empate justo antes del medio tiempo suele destruir a los equipos que defienden, especialmente si consideramos las métricas que nos muestran las fuentes. O sea, Bolivia terminó el primer tiempo dominando la posesión con un abrumador 62%. 62. Es muchísimo. Sí, pero si analizamos la eficiencia de los ataques, las oportunidades más claras siempre fueron de Irak. Y aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, viendo ese dominio abrumador del balón por parte de Bolivia, mi instinto inicial es pensar que Irak simplemente no podía dar un paso más. Que ya no tenían piernas. Exacto. Que el viaje de 3 días los dejó sin energía y no tuvieron más remedio que colgarse del travesaño. Pero, cruzando los datos del análisis táctico de TDUDN, surge otra narrativa. ¿Era este bloque defensivo un síntoma de agotamiento? ¿O una trampa táctica perfectamente calculada por Graham Arnold? Pues resulta que Graham Arnold entendió perfectamente el ecosistema del torneo. A ver, la expansión a 48 equipos creó este torneo de repechaje intercontinental, donde Bolivia, al no ser cabeza de serie, tuvo que jugar una semifinal durísima días antes. Cierto. Le ganaron a Surinam 2-1, me parece. Así es, mientras que Irak, por su ranking, llegó directo a la final. El contrapunto ahí es clave. Arnold utilizó la fatiga de ambos bandos como un arma. Sabía que su equipo estaba desgastado por los usos horarios, sí, pero Bolivia estaba desgastada por la acumulación de minutos de juego a nivel de mar. Ah, claro, un desgaste muscular real. Exacto. El bloque bajo de Irak fue una trampa de eficiencia sobre volumen. Permitieron a Bolivia desgastarse muscularmente proponiendo el juego, mientras ellos guardaban su limitadísima energía para latigazos de contragolpe. Es brillante. Y bueno, esa guerra de desgaste llega a un punto crítico al empezar el segundo tiempo. Minuto 50. El mediocampista iraquí Youssef Amin cae al césped y tiene que ser retirado en camilla. ¡Qué golpe para el equipo! Graham Arnold se ve obligado a reaccionar bajo presión y manda al campo a un suplente llamado Marco Fargi en un doble cambio urgente. Es en estos momentos donde las estructuras tácticas se rompen y el talento individual tiene que resolver. Y la resolución ocurre a una velocidad vertiginosa. 60 segundos. Nada. Ese es el tiempo que Marco Fargi estuvo en el campo antes de recibir el balón abierto en la banda, levantar la cabeza y enviar un centro raso milimétrico. Aymen Hussein, el delantero iraquí, anticipa a los centrales bolivianos y remata. 2-1 al minuto 53. Fue una clase magistral de eficiencia. Entrar y besar el santo. Pero ojo, ese segundo gol encendió la mecha de la desesperación en el estadio BBVA. Me imagino. Pelea callejera por el boleto mundialista. El instinto de supervivencia puro tomó las riendas. Y pobre árbitro. Sí, el salvadoreño Iván Barton. No la tuvo fácil. Para nada. El juego se volvió increíblemente friccionado, demasiadas faltas, tarjetas amarillas por todos lados, súper físico y al límite del reglamento. Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta de Irak a esa desesperación boliviana fue perfeccionar su sistema de contraatacar y contener. Cerrar filas. Exacto. Este sistema requiere una concentración defensiva impecable, porque el rival, al adelantar a sus laterales y mediocampistas, empieza a bombardear el área con centros a lo loco. Y aquí es donde la preparación exhaustiva de Arnold brilla por encima del caos. A ver, danos un dato. Empatar. Y el sistema defensivo de Irak las neutralizó absolutamente todas. Lo cual es un dato descomunal si consideramos quién estaba bajo los 3 postes de Irak. Ahmed Basil. Él ni siquiera debía jugar este partido. Era el suplente, ¿no? Exacto. El arquero titular y capitán, Jalal Hassan, sufrió una lesión poco antes del encuentro. Basil tuvo que ponerse los guantes en medio de esta tormenta geopolítica y deportiva. Y terminó siendo el arquitecto de la victoria. ¡Qué locura! El partido de su vida. Totalmente. Al minuto 94, ya en el tiempo de compensación, hace una tajada agónica frente al atacante boliviano Fernando Nava. Es que esos 9 minutos de tiempo de compensación que añadió Barton, exigen un nivel de resistencia mental que la fisiología deportiva apenas empieza a comprender.
Jugar más de 100 minutos con la presión de 40 años de fracasos, sabiendo todo lo que ocurre en tu país de origen, pues te drena las reservas de glucógeno y te deja operando a pura adrenalina pura. ¿Adrenalina pura y dura? Sí, y esa adrenalina es lo que explica la otra jugada heroica del cierre. Al minuto 97, Ali Hassim, ya con las piernas pesadas como plomo, se lanza en un bloqueo suicida para tapar un disparo de Paniagua que llevaba a dirección de red. Ese bloqueo evitó el tiempo extra. Definitivo. Totalmente. Y bueno, cuando finalmente suena el silbatazo, la disonancia visual es tremenda, ¿sabes? Tienes a 22 hombres colapsando en el césped de Monterrey, algunos llorando, otros sin poder respirar. Y simultáneamente, los despachos de Al Jazeera muestran una explosión de júbilo a 11.000 kilómetros de distancia. En Bagdad. Sí, las calles de Bagdad, una ciudad bajo la sombra constante del cierre de su espacio aéreo y la tensión de una guerra regional que acaba de estallar, de repente se iluminan con fuegos artificiales. El primer ministro, Shia al-Sudani, emite un decreto inmediato declarando el miércoles y el jueves como feriados nacionales oficiales. ¡Wow! 2 días de fiesta nacional. Imagínate, 46 millones de iraquíes celebrando ininterrumpidamente. La declaración del técnico Graham Arnold en la rueda de prensa posterior en Monterrey de verdad pone todo en perspectiva. Él dijo, cito textual, «Estoy tan feliz de haber hecho felices a 46 millones de personas, especialmente con lo que está pasando en el Medio Oriente en este momento». Se te pone la piel chinita. Sí, es una síntesis muy cruda del peso que estos atletas llevaban sobre los hombros. O sea, no estaban jugando por un simple trofeo, estaban jugando para ofrecer una válvula de escape psicológico a una nación entera. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué significa todo esto a nivel macro? Pues demuestra que el poder blando, el famoso soft power del deporte, sigue siendo una herramienta geopolítica inigualable. Claro, les das identidad. Exacto. Tienes a un país profundamente fragmentado, lidiando con realidades bélicas terribles, y durante 90 minutos un grupo de hombres que tuvieron que huir en caravana por el desierto les da un motivo incuestionable para abrazarse en las calles. Es poderosísimo. Y oye, tampoco podemos obviar el mérito del equipo boliviano, ¿eh? No, para nada. Hicieron un partidazo. Perdieron el bolito, sí, pero la forma en que jugaron al nivel del mar demuestra que el trabajo de Oscar Villegas de verdad está rindiendo frutos. Su generación dorada probó que pueden sostener la posición, dominar tácticamente y proponer fútbol sin depender de los 3.600 metros de altitud de La Paz. Completamente. Esta exposición es clave. Es una evolución estructural súper importante para el fútbol sudamericano en este nuevo formato. Pero bueno, al final el premio mayor se lo lleva el pragmatismo iraquí. Al clasificar como la selección número 48, se introducen directamente en lo que la prensa deportiva ya bautizó como el Grupo de la Muerte del Mundial 2026. El Grupo I. Pobre Irak. Sí, el Grupo I. Van a tener que medirse contra la Francia de Kylian Mbappé, imagínate. También contra el poderío físico y aéreo de la Noruega de Erling Haaland y la siempre intensa y física selección de Senegal. ¡Qué grupo tan brutal! Y su debut mundialista está fijado para el 16 de junio en Boston contra los noruegos. Partidazo. Por cierto, solo para completar la imagen del repechaje, vale la pena mencionar rapidísimo que la República Democrática del Congo ocupó la otra plaza restante venciendo a Jamaica por la mínima diferencia ese mismo día. Claro, cerrando ya la lista final de invitados a la Copa. Y aunque, honestamente, enfrentar a Mbappé o a Haaland en un campo con reglas perfectamente delimitadas debe parecerles unas vacaciones comparado con tener que escapar de bombardeos por rutas terrestres. Literalmente. Y depender de visas tramitadas de emergencia por terceros países. Totalmente. Y bueno, hoy hemos analizado un viaje verdaderamente épico. Desde el colapso de la planificación deportiva tradicional por el cierre de un espacio aéreo, el desgaste brutal de cruzar el planeta en jets fletados a última hora, hasta la ejecución perfecta de un bloque defensivo durante 50 minutos contra una Bolivia que nunca bajó los brazos. Sí. La resiliencia humana que demostraron en el estadio BBVA de verdad reescribió la historia de una nación. Queremos agradecer a nuestra audiencia por acompañarnos en este profundo análisis, recordando siempre el inmenso valor de la resiliencia. Y yo quiero dejar a quienes nos escuchan con una reflexión. Todo esto plantea una pregunta importante, ¿no?
un punto de inflexión para entender la dinámica contemporánea entre las crisis globales y el entretenimiento masivo. A ver, cuéntanos. ¿Qué nos dice sobre el estado de nuestro mundo moderno el hecho de que el momento de mayor cohesión, alegría y unidad nacional para un país entero en décadas esté anclado al esfuerzo de un grupo de atletas que tuvieron que huir de su propio hogar en zona de guerra simplemente para tener el derecho a competir? O sea, ¿funciona el fútbol como un simple escape? ¿Como un anestésico temporal frente a las tragedias de la realidad? ¿O es más bien el reflejo más tenaz de nuestra capacidad para aferrarnos a la supervivencia cuando todo lo demás falla? Fuerte. A veces el plan perfecto se desmorona antes de empezar, pero la capacidad de adaptación define quién sobrevive al caos. Hasta la próxima.